Buenos días, soy Jessy. Bueno, entonces les decía que bueno, ya les dejé por ahí la primera práctica en el programa. La idea de hacer esta videollamada es que ustedes ya hayan revisado qué se tiene que hacer en esta primera práctica, que ya hayan conocido el entorno de Solid y que pues experimenten las herramientas que tenemos ahí. Ya empezaron a hacer la práctica. ¿Sí o no? ¿No les explico? Porque la videollamada no es para que yo les enseñe desde el inicio cómo se hace. Las videollamadas que están programadas son para dudas. Ya tienen agendada su primera tarea en Solid. ¿Ya empezaron a hacerlo? Sí, ya empezamos a hacer. Ya. ¿Cuál fue la experiencia de haber hecho su primera práctica en Solid? ¿Qué dificultad tuvieron? Ninguna, todo salió muy bien. ¿Ya está lista la tarea en plataforma entonces? ¿Ya? Entonces les decía, ¿qué dificultades se presentaron al realizar su práctica en Solid? ¿Hubo alguna? ¿Ya está lista? ¿Qué me pueden decir? Pues como estamos aprendiendo y es primera vez que la usamos, pues Ajá. en usar pues el manejo, las herramientas, ya sea cómo poner un rectángulo, ya sea cómo poner una cota, pues algunas dificultades en eso. Porque apenas estamos. Bueno, a ver. ¿Por ahí están viendo mi pantalla en Solid? ¿Sí alcanzan a ver mi pantalla? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Ok. estamos bien. Bueno, entonces, de entrada hay que saber que nuestro programa se llama diseño mecánico, que nos va a servir para el diseño de piezas principalmente. Nosotros tenemos que tener un conocimiento básico del uso de este programa porque es de gran utilidad para nosotros como ingenieros industriales. El programa, si ustedes ya lo pudieron ver cuando dan clic en nuevo, bueno, de entrada, si ven, tiene un entorno muy parecido al de Office, al de Word o al de PowerPoint, por ejemplo, porque encuentran iconos como abrir, guardar, nuevo, imprimir. Si ustedes aplican comandos como control Z, como control V, van a funcionar igual que en Word. Entonces, tenemos nuestra herramienta que se llama Nuevo, y cuando elegimos un nuevo documento en Solid vamos a ver que tenemos tres diferentes opciones. Eso quiere decir que nuestro programa nos va a permitir trabajar en tres diferentes escenarios. Tiene tres módulos que lo componen. El primer módulo es el módulo de dibujo. ¿Sí? Este módulo de dibujo nos va a servir para realizar modelos o planos en 2 dimensiones. Para nuestra segunda unidad, este es el módulo que vamos a utilizar. De hecho, la tarea que les dejé fue en el módulo de dibujo. Tenemos también el módulo de pieza. Cuando ya queremos convertir un modelo de 2 dimensiones a un modelo sólido, ya utilizamos este escenario, que es el módulo de pieza. Y por último, cuando tenemos un conjunto de piezas, podemos utilizar el ensamblaje, que nos va a permitir conocer cómo podemos hacer un componente con diferentes piezas y observar su comportamiento. Por ahí acaban de agregarse de Concordia. ¿Me escuchan? Si me pueden confirmar, por favor. Nuestra primera práctica va a ser en el módulo de dibujo. Y vamos a elegir dibujo.
Cuando entramos al módulo de dibujo, lo primero que vamos a tener que seleccionar es el tamaño de nuestra hoja. Por ahí en los apuntes yo les explicaba qué representaba cada uno de los tamaños que tenemos en la hoja, que es una A0, A1, A2, A3 y A4. ¿Te decíamos que eran? A ver si ya leyeron. A2. A2. Ajá, A2 es donde les pedí que hiciéramos la práctica 1. Pero ¿qué significaba si yo elegía A1, A2? ¿Qué representaba? El tamaño de hoja, Ajá, la altura y la anchura. O el tipo de hoja. El tipo de hoja también. no era eso. Por eso, perfectamente. Por ahí venía una figura, una imagen que representaba A1, A2, A3, A4. ¿Cuándo era una hoja entera? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí. Sí. Entonces, No se perdonan. no recuerdan bien. A ver, de Concordia. ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces decíamos que vamos a utilizar para nuestra práctica A2. A ver, ya se, sí se conecta. Mira, Juan se está conectado. Genial. Estamos viendo todo lo de la pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí. Como les decía, el entorno de Story es muy parecido a que si estuviéramos utilizando cualquier otro programa de la paquetería de Office. Vamos a tener las herramientas dependiendo de los diferentes menús que tenemos. ¿Cuál fue el que utilizamos esta vez? El rectángulo. Rectángulo. Vamos a tener diferentes tipos de rectángulo. ¿Cuál utilizaron para las figuras? Rectángulo. Rectángulo. El rectángulo normal, el de centro, el de 3 puntos esquina, 3 puntos centro, Rectángulo de pala. el normal. ¿Qué otras herramientas encontraron ustedes? ¿Qué otras herramientas utilizaron para el dibujo propuesto? ¿Cuál? Un poquito más cerca del micrófono para que los escuchen. Cota inteligente. Cota inteligente, bueno, esta ya fue una herramienta para acotar, pero de las herramientas para dibujar, En línea. línea, ¿qué más? Rectángulo de centro. Rectángulo de centro, Línea de cálculo, cota vertical. lo sigo escuchando. Creo que le va a pasar lista para ver quiénes sí llegaron, ¿no? Porque se me hace que los que sí llegaron son los que ya hicieron su tarea y los que no hicieron su tarea. Bueno, entonces decíamos que Solid nos permite dibujar y luego acotar nuestras medidas de los dibujos que tenemos que realizar.
La videollamada se va a terminar en 5 minutos. En este enlace les voy a pedir de favor ahí a los tutores si me hacen favor de entrar al siguiente enlace para que sigamos con las dudas, Ok. ¿sí? Para que no se vayan a espantar si se van. Entonces decíamos, yo puedo seleccionar cualquiera de las herramientas para dibujar. Y es muy sencillo utilizarla, solo doy clic sobre ella y sobre mi área de trabajo voy a dibujar como si estuviera utilizando una forma en PowerPoint. Una vez que tengo el dibujo hecho, ya puedo utilizar las herramientas de acotación. Decíamos por ahí que tenemos diferentes cotas, tipos de cotas. ¿Cuáles eran? A ver, díganme. Cota inteligente, Cota inteligente, ¿cuál otro? cota horizontal, Horizontal, y la vertical fueron las tres que usamos en la práctica. horizontal, vertical e inteligente. ¿Cuál fue más fácil de usar? Pues, las tres. Las tres. Bueno, aquí habría que entender que para cota horizontal y vertical de inicio tendría que identificar cuáles son mis aristas verticales y cuáles son horizontales. Yo puedo utilizar una cota horizontal y voy a asignarle una dimensión a este lado del cuadrado. Doy clic sobre ella y en automático ya me aparece la dimensión que tiene, pero tengo la posibilidad de modificar sobre esa dimensión. Capturo nada más la dimensión que yo necesito y le doy clic en modificar. Y de manera automática ya cambió el tamaño de nuestra figura, ¿se dieron cuenta? Sí. Y lo mismo va a pasar para el lado vertical. Decíamos por ahí que podemos acotar directamente todo el lado o la arista de mi figura, dando clic sobre la línea. Pero también tengo la posibilidad de acotar de punto a punto, cuando por ejemplo tengo una forma irregular. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí lo leyeron? Si por ejemplo yo voy a hacer otra figura, estoy utilizando línea. Yo hice una figura con línea. El Solid es tan sencillo de utilizar que si ustedes no se alcanzan a ver en la pantalla, que aparecen unas líneas punteadas. Sí. Sí, vemos ahí unas líneas punteadas amarillas que nos van guiando cómo podemos dibujar. Esas líneas punteadas amarillas están partiendo a la mitad de forma horizontal y vertical nuestra hoja, lo que nos sirve de referencia. Si por ejemplo yo quisiera tener una línea completamente derecha, pues ya vieron cómo se distorsiona un poco cuando el ángulo de la línea es diferente. Si alcanzan a ver cómo la línea cambia, cuando yo la tengo ahí, así, entonces vamos a aprovechar esas líneas para dibujar.
Ahí se nota. Si no alcanzan a conectarse adecuadamente, de todos modos la grabación de lo que vamos a trabajar la vamos a subir en plataforma. Bueno, entonces decíamos que con el Solid tenemos la gran ventaja de que podemos dibujar toda nuestra figura y después realizar la acotación o definir cuáles serán las medidas que va a tener nuestra figura. Es una de las grandes ventajas que presenta el Solid en comparación de otros software de diseño. Decíamos también que es tan fácil de utilizar que nos muestra líneas guías para ir realizando nuestro dibujo, nos da como tips para ir siguiendo el dibujo que podemos realizar. Ahorita si ustedes se dan cuenta, estoy tratando de hacer un dibujo con líneas. Solo estoy uniendo las líneas, ¿ya se dieron cuenta? Sí, ya. Otra de las ventajas que tiene el Solid es que nos da puntos de referencia. Ahí, por ejemplo, yo tengo seleccionada la herramienta línea y en cuanto paso por una de las líneas de la figura que ya está hecha, me muestra unos puntitos naranjas. Por ejemplo, ese punto naranja redondo, así como está, es que termina o que inicia una línea. Entonces, yo puedo dar clic ahí para asegurar que la siguiente línea que voy a dibujar va a dar continuidad a lo que ya tengo. Doy clic ahí y empiezo a dibujar. Y miren, ahí donde estoy dibujando me va mostrando como referencia la dimensión de la línea que llevo ahorita. Y el ángulo. ¿Sí alcanzan a ver que ahí dice 0 grados? Sí, 0 grados. Bueno, entonces eso quiere decir que estoy dibujando una línea 0 grados. Pero si yo muevo tantito la línea, vamos a ver que el 0 grados desaparece, porque ya le estoy dando un ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí por ahí aparece el 90. Entonces va muy rápido. Voy a seguir dibujando y, por ejemplo, resulta que yo quiero cerrar ya esa figura. Si se dieron cuenta, ya me aparecieron unas líneas punteadas azules que me indican que en ese punto, si yo dibujo una línea en ese punto, voy a cerrar mi figura. Le doy clic ahí y luego dibujo la siguiente línea para cerrar la figura. ¿Ya vieron cómo quedó cerrada mi figura? Entonces, decíamos hace rato, yo puedo acotar directamente, así como acá, como en la primera figura, que acoté las aristas, toda la dimensión del lado del cuadrado. Pero también puedo utilizar la cota inteligente o la cota horizontal, la cota vertical, para acotar de punto a punto. Por ejemplo, voy a acotar esta aquí. Ya acoté de punto a punto. Esta acotación de punto a punto generalmente me sirve cuando las figuras son irregulares o cuando tengo líneas consecutivas que componen un elemento diferente. Recordemos que pues no solo vamos a hacer figuras regulares en nuestras piezas, al contrario, vamos a utilizar muchas figuras irregulares y muchas veces vamos a tener que dibujar con líneas. En la parte izquierda de nuestra ventana de Solid vamos a encontrar un gestor, que es bueno, en este caso el gestor de diseño, y ahorita como tengo seleccionada la herramienta cuotas, me muestra las propiedades de las cuotas que voy a agregar. Si ustedes observan, dice valor en la pestaña, y aquí nos da la dimensión, el 100. Estamos trabajando en milímetros. ¿Se acuerdan que seleccionamos la unidad de milímetros de nanosegundos? Sí. Entonces,
Aquí el valor de 100 nos referimos a 100 milímetros. ¿Vale? Y aquí nos está dando los parámetros de esta herramienta. Como la edité, me ayuda a cerrar las propiedades de la herramienta. Y ya de nuevo me muestra el gestor de diseño, donde me va mostrando todos los elementos que voy trabajando. En este caso, estoy trabajando en formato de hoja, ¿no? Tal vez ahorita en el módulo de equipo no nos sea tan útil el gestor de diseño, pero más adelante, cuando utilizamos piezas, va a ser mucho más productivo esta sección del gestor de diseño. Pues hasta ahorita hemos visto dibujar con formas, acotar, dibujar con líneas. Estoy utilizando la cota inteligente. Y yo puedo ir modificando todas las dimensiones que tiene mi figura. Entonces yo podría dibujar de manera arbitraria y después definir las medidas de lo que voy a trabajar. Algo que es muy común que suceda utilizando el Solid, por ejemplo, esta figura es un cuadrado porque tenemos 100%. Bueno, en esta parte de acá arriba vamos a tener unas herramientas que nos van a servir para acercar o alejarnos del dibujo. Este que se llama Zoom Encuadre es una lupa que viene con un cuadro punteado. Nos va a permitir acercarnos a ciertas zonas de nuestra figura, pero bien delimitadas, porque ustedes con el ratón, con el scroll del ratón pueden acercarse o alejarse, ¿no? Con la ruedita del ratón, ¿sí lo han intentado acercarse o alejarse? Sí, ya. Bueno, entonces, por ejemplo, con yo le digo que me voy a acercar, pero solo a esta figura, porque con el scroll del ratón me acerca, pero no tiene definido a qué parte me va a acercar, simplemente acerca. Con el zoom encuadre, yo doy clic y selecciono el área donde me quiero acercar. ¿Sí? Esto me sirve pues para trabajar. Y yo tengo muchas figuras pequeñas. Como se dieron cuenta, las aportaciones vienen pequeñas. Ahorita vamos a ver para modificar el tamaño de las aportaciones para que no quede tan chiquito. Pero si yo quiero acercarme en específico a esa figura, utilizo el zoom encuadre. Ahora resulta que quiero ver todo completo. Le doy zoom para ajustar y me vuelve a regresar a como tenía antes, toda mi área de trabajo. Entonces el zoom encuadre me va a permitir acercar. Es muy importante que yo me dé cuenta que aquí en Solid es como un niño chiquito. Yo le tengo que decir específicamente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer. Ahorita yo le dije, vamos a utilizar zoom encuadre, pero yo le tengo que indicar, ya terminé de utilizar zoom encuadre. ¿Cómo hago eso? Le doy clic en la palomita verde para aceptar o le doy clic en la misma herramienta para quitar la selección. Porque se dieron cuenta, cuando yo utilizo una herramienta en Solid, el puntero cambia. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, si yo selecciono zoom encuadre, mi puntero ahora tiene el icono de zoom encuadre. Si yo selecciono la herramienta cotas, mi puntero ahora tiene el icono de las cotas. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Ya se han dado cuenta de eso? ¿Cómo? No
no entiendo muy bien si están preguntando o si están platicando. Brin. Bueno, entonces, como les decía, Solid va a ser como un niño chiquito y en cuanto yo quiera dejar de utilizar una de las herramientas, tengo que dar clic sobre ella para quitar la selección. Ahora, como les decía, no es problema, porque en realidad no es un problema, pero hay una práctica que suele ocurrir mucho utilizando el Solid. Por ahí platicábamos en la unidad 1 que existen normas de acotación, ¿sí? Sí. Que las normas de acotación nos sirven para que nuestra figura quede lo suficientemente acotada. Tenemos que respetar esas reglas. Y vamos a procurar o vamos a optimizar nuestro trabajo no siendo redundantes en la acotación, no poner cotas de más. El Solid es muy especial en esta parte, porque el Solid no permite, bueno, sí lo permite, pero no es algo que quede como bien dentro del Solid, que queremos poner acotaciones de más. Por ejemplo, miren, esta figura que tenemos en pantalla es un cuadrado. Yo ya definí un ancho y un alto de la figura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, son de 100 los lados de la figura. ¿Creen que estaría de más o sería redundante que yo acotara los otros dos lados de la figura? Sí. ¿Sería adecuado o no sería adecuado? Sí. ¿Sí sería adecuado? Sí. ¿Por qué sería adecuado? A ver. O hagamos a la mitad. ¿No creen que sería de más que yo colocara cuánto mide este lado si estoy viendo que mide lo mismo que este y cuánto mide este lado si veo que mide lo mismo que este? Al final es un cuadrado. Está bien que quedaría así porque ya sabemos cuánto mide el otro lado, pues como es un cuadrado, obviamente. Exactamente, ya sabemos, incluso aunque fuera un rectángulo. Si fuera un rectángulo ya sabemos el ancho y el alto. Ya no habría necesidad de acotar más. Pero resulta que yo soy necio y le quiero meter más acotaciones. Bueno, ¿qué va a pasar si yo quiero acotar? Miren, yo le di clic en la medida, en la arista, ya me mandó que es 100, eso ya lo sabía. Cuando yo voy a fijar la cota, ¿qué me dice? Cota conducida. En Solid tenemos esta opción cuando ya tenemos acotado de más un dibujo o en exceso, nos dice que la cota nueva que vamos a agregar va a ser una cota conducida. Esto quiere decir que la vamos a poder dejar, pero no me va a permitir como las otras modificar la dimensión, porque si se dieron cuenta, las otras acotaciones que yo estoy agregando, en cuanto las agregaba, me mandaba el cuadro para modificar la dimensión, pero en la cota conducida no. La cota conducida va a quedar nada más como un apoyo, un extra, y nos va a decir que sí la puede poner, pero que bajo nuestra responsabilidad, porque el dibujo ya está suficientemente acotado. Si alcanzamos a leer lo que dice ahí en el cuadro, dice hacer una cota conducida, si agrega esta cota, el croquis quedará definido en el texto. Y si yo no necesito esto, pues si yo le doy que sí, la cota me va a aparecer en color gris, en color amarillo, porque no nos va a servir en realidad, solo va a ser como un punto de referencia.
Entonces, aquí es donde vemos la utilidad de las cotas, de las normas de acotación. Porque si no, constantemente voy a estar peleando con el programa porque ya me mandó otra vez el mensaje de cota conducida o me dice que mi dibujo está definido en exceso. En cambio, si respeto las normas de acotación, va a ser más sencillo dibujar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Por ahí escucho que hablan. No sé si se pueden acercar al micrófono para que escuche claramente cuál es la duda o el comentario. ¿Quedó claro, chicos? Clarísimo. No las mismas. Quiero que me ya la dije, está en 7 Si alcanzan a ver, creo que es de Concordia que escucha el audio, pero no sé si alcanzan a ver, si me pueden confirmar, por favor. Deberían de estar viendo la pantalla del Solid. toda la señal. ¿Se va la señal? Sí. Por eso Bueno, solo- hay que estar ahí conectados. De todos modos, como les decía al inicio, la grabación de lo que estamos trabajando se va a subir en plataforma para que la puedan consultar. De Siltepec, sí escuchamos bien, ¿no? Y entendimos lo que estamos realizando. ¿O alguna duda? ¿Hasta ahora no? Ok. Bueno, seguimos avanzando entonces. Ya vimos el dibujo utilizando una forma, utilizando líneas, ya vimos las acotaciones, ya platicamos de la acotación en exceso. Por ahí vamos a ver entonces ahorita, me regreso con el zoom encuadre para alejarme. Voy a utilizar una figura circular. Cuando vemos que la herramienta tiene este triangulito a un lado, significa que tengo más de una opción. Nosotros vamos a utilizar el círculo normal. Doy clic y voy a dibujar un círculo. ¿Cómo debería de acotar ese círculo? ¿Con qué tipo de cota? Me decían hace rato que tenemos cota vertical, cota horizontal y cota inteligente. ¿Con cuál vamos a acotar un círculo? ¿Con cuál? Bueno, ya por ahí escuché que dijeron que como es un círculo hay que acotar con su diámetro. ¿Pero qué tipo de cota utilizamos? Vamos a utilizar cota inteligente. Va a ser mucho más sencillo utilizar para la mayoría de nuestras figuras la cota inteligente, porque la cota inteligente solita reconoce qué tipo de acotación vamos a realizar. Ahora, yo seleccioné la cota inteligente. ¿Cómo la voy a acotar? Tengo que dar clic sobre el perímetro del círculo. Ya vieron que cuando paso el puntero se pone en color naranja. Cuando está ahí en color naranja doy clic y en automático me aparece la acotación. Como estoy acotando diámetro, me saca la acotación si es así o así.
Doy clic y voy a modificar. Voy a poner como para aquí. Y ya corté mi círculo sin problema. Sí. Ahora vamos a hacer, no recuerdo que en la práctica que Está bien. utilizamos arcos. Sí, pues. ¿Cuál? Disculpe. Arcos, No. solo utilizamos círculo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a dibujar un arco. Me voy a acercar en esta parte, porque aquí voy a dibujar un arco. Y aquí en esta parte. Entonces voy a utilizar un encuadre para acercarme. Ahí. Voy a borrar, no quiero esta cota ni esta línea porque voy a dibujar un arco. ¿Cómo la borro? Le doy clic y utilizo mi tecla suprimir, en mi teclado suprimir y ya la borré. Doy clic en la línea, le doy suprimir y ya se fue. ¿Vale? Ahora entonces me voy a la herramienta arco. Tenemos diferentes tipos de arco. El que dice arco centro extremos, arco tangente y arco de 3 puntos. Conforme vayamos avanzando a las prácticas, vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Ahorita voy a utilizar el primero, arco centro extremo. Como su nombre lo dice, voy a partir de un centro y voy a dibujar un arco. Vamos a ver. Tengo seleccionada la herramienta y busco un centro. Doy clic, sin soltar, se va formando el arco y ahí llegó a un punto. Suelto el clic y ahora de ese punto a donde llegué, doy clic nuevamente y voy a dibujar. ¿Sí? En este caso creo que no fue lo más adecuado dibujar un arco de centro, porque no teníamos un centro que nos delimitara dónde iba a terminar. Lo voy a terminar de dibujar y ahorita dibujamos con el otro. ¿Sí? Utilizó un centro y dibujamos. ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia con este otro que es cosí, que es el arco tangente? ¿Qué les dice que diga tangente? ¿Cómo es una línea cuando es tangente? A ver. Voy a llevar un geometría. Sí. ¿Qué decíamos que era tangente? ¿No se acuerdan? No. Acuérdense que decíamos que va a ser un punto o dos puntos van a ser tangentes cuando se tocan en un punto en específico. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo selecciono arco tangente, es que voy a partir desde un punto. Aquí ya le definí que desde acá voy a empezar. Nada más le di clic, solté el clic y voy a llegar hasta el otro punto. Puede ser hacia arriba o puede ser dando clic y ahora dibujando hacia abajo y dibujarlo hacia abajo. Y ya me dibujé el arco.
¿Qué seguiría ahora que ya dibujé el arco? Acotar. Me voy a cota inteligente. ¿Y qué me debería demostrar esta acotación? Sí. ¿Mm? Me debería demostrar el radio. Por ahí platicábamos la vez pasada, que, bueno, en los apuntes venía como parte de las normas de acotación, que si tengo un arco mayor de 180 grados, ¿qué debería demostrar? ¿Su radio o su diámetro? Radio. Si es mayor de 180, ya es el diámetro. Para Solid es mucho más sencillo. Cualquier arco, mientras no se cierre completamente el círculo, va a mostrar el radio. Y cuando ya es un círculo completo, nos muestra su diámetro. Aquí me está mostrando el radio de ese arco, que es de ¿cuánto? 5. 25 milímetros. ¿Sí? Y ya dibujé un arco en mi figura. ¿Y la acoto? ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil o está difícil? Está fácil. Está muy fácil. Poco a poco vamos a ir conociendo más de las herramientas. Hay herramientas muy bonitas, muy sencillas, que nos van a ayudar en la práctica. Este programa, al igual que todos los programas que tenemos en la computadora, va a ser igual. Entre más nos metemos. ¿Qué pasó? ¿Se volvió a apagar su cañón? Sí, se volvió a apagar. Ok. Se apaga mucho. Entre más nos metamos a revisar qué herramientas tenemos, va a ser mucho más fácil para nosotros y vamos a conocer mucho más. Es muy importante que vayamos haciéndonos la cultura de que hay más allá de lo que les damos nosotros como asesores, que ustedes no están limitados a que nada más se van a quedar con el material o con la información que nosotros les damos. Entonces ustedes sus problemas pueden meterse a dibujar, a revisar para qué sirve esta herramienta, qué diferencia tiene esta de la otra. Como les digo, ahorita en el módulo de dibujo es un poco más sencillo, pero cuando ya entramos al módulo de pieza, es visualmente más atractivo. Entonces, es muy posible que ustedes encuentren mayor interés en esto. Por el momento, considero que hasta aquí es necesario que veamos para que ustedes puedan desarrollar su práctica 1. No sé si tienen alguna duda acerca de lo que trabajamos ahorita, de lo que van a hacer en su tarea. No. Pues en la práctica 1, ¿no? Porque pues ya estuvimos avanzando y ya hemos visto lo que, pues ya hemos conocido más hoy. Ok. Acuérdense que desde la videoconferencia pasada yo les decía cómo vamos a trabajar. Ahora que ya estamos en las prácticas, les vuelvo a recordar cómo vamos a trabajar nuestros temas. De cada tema vamos a desarrollar prácticas. Por ejemplo, la práctica 1. Si se dieron cuenta, yo les agregué ahí un archivo PDF que es como un pequeño manual de cómo dibujar una pieza, un dibujo. Que venía pantalla por pantalla explicando cómo tenían que realizar la tarea. Y además les agrego un ejercicio propuesto, un dibujo propuesto, que es parecido a lo que se explica en el apunte. Pero ustedes tienen que realizar solitos. ¿Sí? Sí. Entonces, de esas
De esos dos dibujos, entonces cada práctica va a tener dos dibujos. Yo por ahí les estoy nombrando dibujo 1A, por ejemplo, y 1B. 1A es el que yo les explico y 1B es el que ustedes hacen solito. Pero en el reporte de práctica deben de incluir el desarrollo de los dos dibujos. En un mismo reporte de práctica me ponen desarrollo de dibujo 1A y empiezan a poner sus capturas de pantalla con su explicación, qué hicieron en pantalla. Por ejemplo, entramos a el Word y elegimos dibujo. Y así, se van por pantallas, como si estuvieran haciendo un instructivo. Han visto que, por ejemplo, una computadora o cualquier otro equipo viene con una guía o un instructivo, así, que les va mostrando las figuras y el paso de que hicieron. Lo mismo necesito que hagan. Una vez que terminaron de describir todo lo que hicieron en la práctica 1A, se continúan ahora. Descripción de dibujo 1B. Y ahí inician de nuevo con su captura de pantalla de qué hicieron en la 1B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Para las evidencias, ¿qué necesito de evidencia? Tu reporte de práctica en formato PDF, es decir, lo hacen en Word y luego lo guardan como PDF, más el archivo que guardamos de Solid. Nosotros, por ejemplo, aquí le damos archivo, guardar como, y me va a generar un archivo de dibujo que tiene extensión TRW o SLDW. Ese archivo que les genera también me lo van a juntar en su entrega. ¿Vale? Van a hacer entonces, ¿cuántos archivos que vamos a entregar por práctica? 2. 3. El de, decíamos que el de reporte de práctica más el archivo de dibujo 1A más el archivo de dibujo 1B. Van a ser tres archivos que vamos a estar entregando por práctica. Espero que por lo menos podamos hacer 3 prácticas por unidad. Con las prácticas vamos a estar calificando. Ya no vamos a hacer examen, porque lo que yo necesito de ustedes es que estén practicando. Algo que sí verifico mucho es que cada uno me mande sus dibujos. Entiendo que más en serie, a lo mejor no tienen suficientes computadoras para que todos trabajen en una computadora. Pero si van a utilizar la misma computadora, túrnense. Digan, por ejemplo, esta hora te toca a ti trabajar en el Solid y en la siguiente hora a mí. Pueden hacer su pieza en Solid, sacar sus capturas de pantalla y ya luego hacer su reporte de práctica en su computadora de terminar. Para que todos hagan su pieza. No les acepto que me entreguen la misma pieza a 2 personas. Es algo que verifico. Si encuentro 2 piezas del mismo autor, o sea, la misma pieza, porque, o sea, sí es válido que van a tener las mismas características, pero van a ser hechas por diferentes personas. Si encuentro piezas hechas por las mismas personas, como al igual que en las tareas, la primera vez se divide la calificación que hayan tocado y las veces posteriores, pues vamos a anular la tarea. ¿Vale? Esto es porque necesito que ustedes practiquen. Es muy importante para el aprendizaje de este programa que ustedes practiquen y practiquen y practiquen. No va a haber otra forma de que podamos practicar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Ok, entonces, yo sé que ustedes se van a tomar su tiempo para hacer bien sus tareas, así que también me voy a tomar el tiempo para revisarles a cada uno de ustedes cómo van trabajando. Así como hemos venido haciendo. Y les voy a pedir de favor también, como es el primer semestre que nos toca trabajar juntos, todavía nos estamos adecuando al modo. Por ahí, siempre que les califico una tarea, es muy importante que ustedes revisen si tienen alguna retroalimentación de la tarea. Algunas veces les pido que corrijan algo de la tarea y que me envíen la corrección. Esta fue semana de evaluación. Estoy terminando de calificar los exámenes para que en un ratito les mande en plataforma, de inicio en plataforma y también con su tutor, las calificaciones del tema 1. ¿Vale? Esas calificaciones
se suben al SIM, que es el sistema donde ustedes tienen su carga académica, y pueden verificar ahí cómo les fue. Si no logran aprobar la primera unidad o cualquiera de las unidades, tenemos exámenes de recuperación al final del semestre. ¿Vale? No hay que esperarse al examen de recuperación, hay que ir haciendo las actividades. La forma de pasar es muy sencilla. Para este primer tema, el examen, que yo creo que fue lo que se les pudo haber dificultado un poquito, solo valía 30% de la calificación y el restante viene de las calificaciones de las tareas. Por eso les pido que es importante que verifiquen si en sus tareas no tienen algún comentario de retroalimentación, de que tuvieran que de componer algo de sus actividades. Y cuando les mande a componer algo, les voy a pedir que lo envíen y me avisen para que yo pueda asignarles una nueva calificación. Ok. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Bueno, creo que por esta sesión estaríamos bien ahí. De hecho, ya estamos por terminar el tiempo. Ya tenemos un minuto nada más para finalizar la videollamada. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. ¿No? No. Bueno, esperemos que sigamos trabajando bien. Inviten a sus compañeros cuando se agenden las videollamadas. Para aquellos que no han llegado a una vez, es importante que asistan. Entiendo, por ejemplo, el caso de los chicos virtuales, porque ellos por su trabajo no es posible que se puedan conectar, pero estoy segura que ellos después cuando llegan a su casa se conectan porque he recibido mensajes acerca de ellos. Pero chicos de sede, por favor, es importante que asistamos a la videollamada. Tenemos por ahí un foro de dudas que les voy a pedir que utilicemos mucho. Cualquier duda que surja de la tarea que están realizando, por favor me la dejen ahí para que yo pueda ir dándoles seguimiento. Si no hay nada más que comentar, entonces me despido de ustedes. Gracias por conectarse y cualquier duda, por favor escríbanme en plataforma o en el foro de dudas. Nos vemos chicos, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego.